la caracterización de la violencia en estudiantes universitarios de una institución pública del occidente de México. Es un trabajo realizado por un conjunto de investigadores de la Universidad de Guadalajara, de los Centros Universitarios de Ciencias Sociales y del Norte. La violencia es un problema prioritario que afecta a las comunidades de todo el mundo, ello debido a la amplia variedad de manifestaciones, actos, formas y consecuencias. Este abanico incluye expresiones físicas, psicológicas y verbales, cuyo objetivo es provocar algún tipo de daño a personas y objetos, o es un medio calculado para lograr otros objetivos. Por violencia entendemos, en este trabajo, una colección de conductas que realizan los individuos o grupos específicos de manera intencionada para provocar algún tipo de daño a otras personas y objetos. Organización Mundial de la Salud, 2002. Los tipos de violencia son psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. La violencia se puede clasificar en dos grandes tipos según el objetivo que se busca alcanzar. La conducta violenta puede ser el objetivo por sí mismo, ya que se busca causar daño, y desde un punto de vista instrumental, las conductas violentas son un medio calculado para lograr otros objetivos. Se sostiene en algunos contextos que la violencia es una conducta natural e inevitable de la condición humana y se considera que puede estar justificada por derechos. Sin embargo, hay evidencia que muestra que la violencia no siempre es una respuesta natural ni se basa en derechos, como indica el Informe Mundial de la Violencia de la Organización Mundial de la Salud. Las manifestaciones empíricas de la violencia son aquellas conductas violentas, tanto a nivel interpersonal como grupal, se manifiestan de diferentes formas, incluyendo violencia juvenil, familiar, en el noviazgo, de pareja, violaciones sexuales, violencia escolar y en el trabajo. Estas manifestaciones varían de acuerdo a su intensidad y pueden ser físicas, psicológicas, verbales, sociales e instrumentales. Nosotros, para explicar las conductas violentas, retomamos 5 teorías principalmente. La teoría de los instintos, que dice que la violencia es parte de la naturaleza humana. Freud plantea que hay un instinto destructivo que se dirige tanto hacia uno mismo como hacia otros. La teoría de la frustración-agresión, la violencia surge de la frustración, que es el resultado de no cumplir expectativas. A mayor frustración, más intensa es la agresión. La teoría de la estimulación aversiva, donde las situaciones adversas generan emociones negativas, lo que provoca reacciones defensivas. Algunas personas eligen huir, mientras que otras atacan para eliminar la fuente del daño. La teoría del aprendizaje, según Bandura, las conductas violentas se aprenden al observar a otros y sus consecuencias. Este proceso se le llama aprendizaje vicario. Modelos teóricos unificados. Estudios recientes combinan proceso cognitivo que resaltan las diferentes maneras en que las personas perciben e interpretan las situaciones de interacción, elementos como guiones y creencias normativas, la predisposición emocional y los principios de atribución-causa facilitan la violencia. Estos factores pueden ser factores facilitadores como las condiciones de vida y exposición a la violencia, o bien factores cognitivos y de la personalidad como la autoestima, el narcisismo y desconexión moral. El planteamiento del problema. Si bien los anteriores estudios manifiestan un considerable avance en el abordaje de la aceptación de la violencia en los contextos familiar, de pareja y escolar, en la literatura disponible se observa que hace falta profundizar en el conocimiento de la aceptación de la violencia escolar en el contexto universitario. Especialmente, la relevancia del presente estudio proviene de la escasa atención que se ha presentado a los procesos cognitivos de aceptación o justificación que efectúan los estudiantes universitarios en cuanto a espectadores de actos violentos en el contexto mexicano. La pregunta de investigación: ¿qué rasgos se observan en la aceptación de la violencia en los estudiantes universitarios? Se observan, en la hipótesis, se observan bajos niveles de aceptación de violencia en general en los estudiantes universitarios de la muestra y, comparativamente, se registran menores niveles de aceptación de violencia en los estudiantes de mayor edad, en los que viven casados o en unión libre, en los de mayor estrato social y en las mujeres. El objetivo de este trabajo. El propósito principal del estudio fue caracterizar la aceptación de la violencia en estudiantes universitarios. Los objetivos particulares: el primero fue comparar los niveles de las categorías de la escala de aceptación de la violencia en los estudiantes universitarios, determinar las variaciones de la aceptación de violencia por sexo de estos estudiantes universitarios, analizar las variaciones de la aceptación de violencia por estrato social de los estudiantes universitarios, describir las variaciones de la aceptación de violencia por rango de edad, así como también comparar las variaciones de la aceptación de la violencia por estado civil, así como establecer los niveles de aceptación de la violencia en estos estudiantes universitarios.
La metodología. Es un estudio observacional y transversal de tipo encuesta con la aplicación de una escala psicométrica de aceptación de la violencia a una muestra grande de estudiantes inscritos en una universidad pública del occidente de México. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, integrada por 315 estudiantes de una licenciatura de la Universidad de Guadalajara, ubicada aquí en Zapopan, Jalisco, donde el 78.7% fueron mujeres, el 21.3% hombres, el promedio de edad de los estudiantes fue de 19 años, el 78.4% se percibe de estrato socioeconómico medio, el 20.6% de estrato bajo y el 1% de estrato alto. Los criterios de inclusión: los participantes deben tener una matrícula vigente en la licenciatura de estudio y contar con una edad promedio o comprendida entre los 18 y 24 años de edad. Los criterios de exclusión: pues aquellos estudiantes que reportaron contar con un diagnóstico psicológico psiquiátrico, con alguna discapacidad cognitiva que les impidía estar en condiciones de responder el instrumento. Asimismo, aquellos estudiantes que no dieron su libre consentimiento, así como también aquellos que tenían más de 24 años. La variable en estudio es la aceptación de la violencia, y esta se entiende como el sostenimiento favorable de juicios de justificación sobre la violencia mediante mecanismos cognitivos de omisión, permiso, promoción y justificación. Operativamente se midió a través de una escala psicosocial de aceptación de la violencia específica para el contexto universitario. El instrumento de medición. Para medir las actitudes de justificación de la violencia, se utilizó la versión adaptada por Saldívar, Ramos y Saltijeral en México de la escala de aceptación de la violencia de Belicer, Huckler y Hansen, 1989. Con respecto a las propiedades psicométricas de la escala, el análisis factorial produjo 3 factores que explicaron 57.9% de la varianza total. El primer factor se llamó aceptación de la violencia familiar. El segundo, aceptación de tácticas disciplinarias violentas. Y el tercero, aceptación de la violencia militar. Los reactivos de los factores que se refieren a la aceptación de la violencia mostraron una elevada consistencia interna. Para la aceptación de la violencia familiar, un alfa de 0.89. Para la aceptación de tácticas disciplinarias violentas, un alfa de 0.79. Y para la aceptación de la violencia militar, un alfa de 0.76 respectivamente. Igualmente se registró una elevada consistencia en la escala total, alfa 0.83. Los valores anteriores son consistentes con los reportados en el presente estudio. Para la aceptación de la violencia familiar, un alfa igual a 0.75. Para la aceptación de tácticas disciplinarias y violentas, un alfa de 0.89. Y para la aceptación de la violencia militar, un alfa igual a 0.91. Y en la escala completa, un alfa igual a 0.90, lo que indica una buena consistencia. Procedimiento. Para no suspender las clases en la licenciatura, se planeó con la coordinadora y profesorado los días y horarios para la aplicación del instrumento. Los estudiantes contestaron un formulario en línea durante el horario de clases de manera grupal en una sola sesión con una duración aproximada de 15 minutos. Este procedimiento se efectuó durante los meses de mayo y junio de este año. El instrumento digital como formulario está compuesto por varias secciones. En primer lugar, se dio lectura al consentimiento informado del proyecto. A los alumnos se les expuso en este momento inicial de manera clara el objetivo de estudio. Se les aclaró que su participación sería confidencial, voluntaria y sin retribución económica o académica, que no habría ninguna represalia por si por algún motivo no deseaban contestar o si interrumpían su participación, y que era muy importante que concluyeran todas las respuestas. En segundo lugar, se les pidió indicar su aceptación voluntaria para participar. En tercero, contestar la respuesta de su identificación sociodemográfica. Y por último, responder los reactivos de la escala de aceptación de la violencia. Técnicas de análisis estadísticos. Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS22, siguiendo la siguiente secuencia. En primer lugar, se ubicó los valores perdidos por reactivos y por casos. Se encontró que menos del 1% de los datos de toda la base de información fueron perdidos y estos se sustituyeron por la moda. En segundo lugar, se aplicó el análisis de normalidad debido a que los reactivos del instrumento no cumplieron el supuesto de normalidad, lo que constata por el nivel de significancia arrojado por la prueba de Kolmogorov-Smirnov en todos los reactivos y variables sociodemográficas. Valor de P es menor que 0.5.
En tercer lugar, se aplicaron las pruebas no paramétricas correspondientes para obtener los índices para la validación de la escala y se efectuó el análisis de confiabilidad de la escala. En cuarto lugar, se realizaron análisis descriptivos de forma y posición de los reactivos de la escala. En quinto lugar, se efectuaron pruebas de hipótesis con la técnica Udemann-Whitney para comparar las dimensiones de la escala según los atributos de sexo y edad. En cambio, para comparar las dimensiones según el estrato socioeconómico de los participantes, se efectuó una prueba de hipótesis con la técnica Kruskal-Wallis para varias muestras independientes. Criterios éticos. Participar en esta investigación no implicó ningún riesgo ni para los investigadores ni para los participantes del estudio, puesto que se efectuó un estudio observacional sin riesgo, como se declara en los estatutos de la normatividad mexicana sobre investigación psicológica, Ley General de Salud en México, LGS 2013. Además, se incluyó en el instrumento el aviso de protección de datos personales, los cuales solo se han utilizado con fines estadísticos, de información y para la toma de decisiones. Resultados. Descripción de los reactivos de las escalas. A partir del análisis descriptivo se observa en la mayoría de los reactivos unos valores promedio con tendencia al total desacuerdo con la violencia, con excepción de aquellos reactivos de la dimensión de la violencia militar. Esto significa que los participantes del estudio manifestaron una propensión a aceptar las tácticas de la violencia militar. Asimismo, quiere decir que no están muy de acuerdo con la aplicación de estrategias violentas en los ámbitos familiar y personal. Cabe señalar que 11 de los reactivos tuvieron índices de homogeneidad corregida por encima del límite adecuado y 3 de ellos no lo alcanzaron, por lo que se decidió eliminar los siguientes. Dar una bofetada a un niño malcriado es el mejor camino para terminar con la molestia. Es un derecho de la pareja golpear al otro o otra en la cara si es contradicho. Un adulto debe azotar a un niño si rompe las reglas. Por otra parte, el análisis de validez del constructo arrojó unos índices de homogeneidad muy por encima de los niveles considerados como aceptables. Todos los reactivos están por encima de 0.03. Una tendencia similar se observa en los índices de discriminación. Todos los reactivos registran valores menores a 0.05 en la prueba Udemann-Whitney. Con respecto a la medición de la comunalidad, en la mayoría de los reactivos se observan índices por debajo de 0.4, con excepción de los reactivos que miden la aceptación de la violencia militar. Sin embargo, esta tendencia indica una inclinación de los participantes hacia el acuerdo con la violencia militar, es decir, una estimación que es contraria a su estimación del resto de reactivos de la escala. En general, la escala de aceptación parece medir con gran validez el constructo de aceptación de la violencia y permite discriminar debidamente las variaciones entre el acuerdo y el desacuerdo de los participantes del estudio. Descripción de las dimensiones de la escala. En esta tabla se observa el registro de niveles promedio inclinados hacia el total desacuerdo con desviaciones estándar pequeñas y de sentido positivo en las dimensiones aceptación de tácticas disciplinarias violentas, con una media de 3.22 y una desviación estándar igual a 0.79, y en la de aceptación de violencia familiar y personal una media de 3.4 con una desviación estándar igual a 0.73. En cambio, la aceptación de la violencia militar registra una tendencia promedio hacia el acuerdo, una media de 2.1 con una desviación estándar igual a 0.43. La puntuación promedio de la escala de aceptación de violencia muestra una tendencia media hacia el desacuerdo, una media de 3.0 con una desviación estándar de 0.64. Análisis de frecuencias de las dimensiones. Por otra parte, el análisis de frecuencias de las dimensiones muestra que el 24.4% de los participantes considera inaceptables las tácticas disciplinarias violentas, el 41.9% es neutral y el 33.7% las considera aceptables. Con respecto a la aceptación de la violencia militar, el 18.1% de los participantes las reconoce como inaceptable, el 55.2% es neutral al respecto y el 26.7% las juzga aceptables. En cuanto a la violencia familiar, el 8.6% las califica inaceptables, el 35.2% es neutral y el 56.2% las estima como aceptables. Las frecuencias totales de la escala muestran que el 20.3% estima inaceptable la violencia, el 54.3% es neutral en su juicio y 25.7% la juzga como aceptable.
Varianzas entre dimensiones. Se realizaron pruebas chi cuadrado para observar las variaciones entre escalas de acuerdo con los atributos de los participantes de la investigación. Como se observa en las tablas 2 y 3, la prueba U-Mann-Whitney muestra una diferencia estadísticamente significativa, P es menor que 0.05, entre los rangos promedio registrados para hombres y mujeres en todas las dimensiones, así como en la puntuación total de la escala. Por el contrario, ni la escala ni la de sus dimensiones registraron una variación estadísticamente significativa, P es mayor o igual que 0.05, en función de los atributos de edad, estrato socioeconómico de los participantes del estudio. Los resultados obtenidos permiten concluir que la población de estudiantes universitarios de México reporta baja aceptación de la violencia en general, es coherente con los hallazgos de Saldívar y colaboradores, así como también con Lagarda, Vera y Bautista, Canchila, Hoyos y Valega. Bajos niveles de aceptación de las tácticas disciplinarias violentas y la violencia familiar, en contraste con un alto nivel de aceptación de la violencia militar, tendencia que llama la atención. No es congruente con los hallazgos reportados por Saldívar en el año de 2004, en cuyo estudio los niveles de aceptación de la violencia militar tienden a ser bajos. La distribución de frecuencias indica en general que el 20.3% de los participantes estima aceptable las tácticas de la violencia, que el 54.3% es neutral al respecto y que el 25.7% las juzga aceptables. Esto significa que una cuarta parte de los participantes del estudio alcanzaron puntuaciones promedio que reflejan un mayor acuerdo con el repertorio de conductas violentas que son un medio para alcanzar fines disciplinarios o son el fin en sí mismo. Por otra parte, las pruebas de varianzas efectuadas con las técnicas Udemann, Whitney y Kruskal-Wallis indican que no hay diferencias significativas entre los participantes del estudio, según grupos de edad y estrato social, y que sí hubo una diferencia significativa entre hombres y mujeres. En general, los hombres reportaron valores promedio de aceptación de la violencia más altos que las mujeres. Este hallazgo es consistente con los descubrimientos de Saldívar y colaboradores, y otros estudios recientes sobre la desconexión moral de los jóvenes respecto de la violencia, específicamente con la dimensión de justificación de la violencia. Esos estudios muestran que los hombres justifican más los actos violentos que las mujeres, de acuerdo a los autores Maya y Vázquez, Payne y Geraldine, Bautista, Vera y Tanori, Bautista y Rimarachín, Muñoz, Espino Barros, Romero y Rojas, Garay Gordóvil, Aliri y Martínez. Se concluye además que los resultados del presente estudio sugieren la existencia de factores facilitadores de los ambientes sociales, estructurales, políticos, familiares y educativos, que modulan la percepción de los participantes en términos de la seguridad y su exposición a la violencia. Por lo anterior, se recomienda continuar con la exploración de estos factores facilitadores, entre los que destaca la exposición directa e indirecta en población joven en general, no solamente de estudiantes. Asimismo, se recomienda transitar a la aplicación de diseños de investigación que contribuyan a explorar factores causales, tales como los de casos y controles, cohortes y longitudinales.